Muy buenas tardes, muchachos. Estamos en la clase de literatura. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el clasicismo. ¿Qué es el clasicismo? El clasicismo es un movimiento literario. Si usted se acuerda, se ha visto ya anteriormente lo que es el curso de literatura, te das cuenta que abarca o se estudia de distintos movimientos literarios que van a ser un grupo de escritores en determinado tiempo, en determinado lugar, que van a compartir ciertas obras y van a tener ciertas características y estilos muy parecidos, ¿ok? Para cada uno de estos movimientos quizás la literatura puede ser diferente o quizás puede ser muy parecido, ya que estos movimientos pueden llegar a influenciarse entre ellos, ¿ok? Este movimiento que vamos a ver el día de hoy se llama clasicismo. ¿Por qué se le llama así? Porque proviene de la palabra clásico. Ustedes deben haber escuchado esta palabra muchas veces. Cuando escuchas la palabra clásico, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente, Jesús? Escucha la palabra clásico. Claro, por ejemplo, puede ser, ¿no? Música clásica, deporte clásico, películas clásicas, ¿no? ¿A qué hace referencia con lo clásico? Hace referencia a las cosas que pueden ser tomadas como modelos para las futuras generaciones. Es algo que nunca va a pasar de moda, ¿no? Como la música clásica, como las películas, hay algunas películas que siempre van a tomarse como modelo para otras producciones. Lo mismo pasa en la literatura. Este movimiento literario se va a llamar clasicismo porque las obras, los escritores, los autores de este movimiento van a servir de influencia para los futuros movimientos que van a mandar, ¿ok? Entonces, el clasicismo va a ser el primer movimiento, ¿ok? Literario, el primer movimiento literario de Occidente que nació a mediados del siglo X antes de Cristo y hasta el siglo V después de Cristo. O sea, estamos viendo que el clasicismo va a durar más de 1000 años, ¿no? Y va a ser el primer movimiento, ¿ok? Primer movimiento literario que va a surgir, ¿ok? ¿En qué edad? Si estamos hablando que va a ser el primer movimiento, ¿cuál será la edad más longeva, la edad que tiene más tiempo? ¿Cuál será la edad? Muy bien, será la edad antigua, ¿no? Se va a dar en la edad antigua, ¿está bien? Va a abarcar este movimiento literario, va a abarcar dos culturas. Va a abarcar las culturas grecolatinas. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuáles son las culturas grecolatinas? Las culturas grecolatinas son las culturas griegas, vamos a poner acá, griega y romana. ¿Ok? O sea, cuando nosotros hablamos de grecolatinos, estamos hablando de los griegos y de los romanos. Greco, griego y latinos romanos. A los romanos se le conoce como latinos. Buenas tardes, hijo. Y no te vayas a olvidar, claro, Grecia y Roma. Estas son las culturas grecolatinas o grecorromanas también se le conoce. O también se le conoce como culturas clásicas. Ya te dije, ¿no? Porque van a ser tomadas como modelos para las futuras generaciones, ¿ok? Aquí en Grecia, Grecia va a ser la cuna de muchas cosas, de muchas artes, de muchas ciencias. Por eso va a ser muy importante todo lo que se va a hacer en estas culturas, ¿ok? Griega y romana. Y, por ejemplo, acá hay una pintura que no va a ser pintada, no va a ser pintada en la época griega antigua, sino va a ser pintada en Francia, mucho después, más de 1500 años después, ¿ok? Pero ¿a quién crees que va a representar? A ver, lo voy a agrandar un poquito. Vemos un sujeto que está con el dedo hacia arriba, está a punto de agarrar una copa. Hay unos hombres que están llorando por algo, parece por algo que está diciendo o qué será. Hay alguno que está de espalda, que no quiere ver ese acto. Y los demás, el que le está dando la copa, también se tapa los ojos, ¿no? Que no quiere ver. ¿Alguien de ustedes puede identificar quién es este hombre de medio? Este hombre de medio es un filósofo, uno de los filósofos más antiguos. Él es Sócrates, ¿ok? Platón no, es Sócrates. Sócrates fue acusado de
violentar a los jóvenes, de ponerlos en contra del gobierno, y fue sentenciado a envenenarse él mismo con este veneno, disculpa la redundancia, que es la cicuta, ¿no? En lo cual él, si se retractaba de violentar a los jóvenes, él iba a ser perdonado su vida, pero no, él no se retractó y dio un discurso y terminó bebiendo, ¿no? La cicuta, murió. Entonces, este gran filósofo no se retractó y murió fiel a su idea, ¿no? Y bueno, ese hecho marcó hasta ahora muchos estudiosos estudian a Sócrates y todas sus implementaciones y la manera como enseñaba, como la mayéutica, ¿no? La manera de enseñar de Sócrates. Pero a lo que me voy es que, mira, esta pintura fue pintada mucho después, más de 1500 años después, mucho más, y en un país que en ese momento no existía, que era Francia. O sea, un francés pintó esto como para que te des cuenta la influencia que tenían los griegos y que tuvieron los griegos y los romanos para la posterioridad. Y creo que hasta la actualidad nos podemos dar cuenta, ¿no? Cuántas películas se influencian en muchas cosas griegas, ¿no? Mitología griega. Hasta hay un videojuego todavía que se ha vuelto recontra famoso, ¿no? God of War, ¿no? Que es influenciada en todo esto, ¿no? Estas culturas clásicas. Porque es cierto, pues, ¿no? Ha marcado un hito estas culturas. Ahora vamos con las características. ¿Cuáles son las características? Dice, el hombre es el centro de todo. ¿Cuál es la característica que nos va a incluir que el hombre es el centro de todo? De repente lo has escuchado anteriormente. Algo muy importante que tienes que entender en la literatura griega es que el protagonista de todo va a ser el hombre. Van a mencionar dioses, vas a conocer los dioses griegos y todo, pero el protagonista siempre va a ser el hombre. Y pregunta, ¿cómo se llama esta característica? Sencillo. Antropo, porque recuerda esta palabra, antropo. Antropo significa hombre. Antropocentrismo. ¿Qué significa antropocentrismo? Que el hombre es el centro de todo, todo gira en torno al hombre, el hombre es la creación perfecta, ¿ok? Esta característica antropocentrismo va a servir para que en un futuro también surja el humanismo, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver de repente en otra clase. Otra característica es que hay que mantener un equilibrio entre la forma y el fondo. A esto lo vamos a llamar armonía, ¿ok? Como armonía 10, pero sin el 10. Armonía. ¿Qué significa la armonía? O sea, estos griegos se van a preocupar en tener un equilibrio, tener un orden entre lo que yo quiero decir y cómo lo voy a decir. Se van a preocupar en el mensaje y cómo va a estar estructurado este mensaje. O sea, ellos no se van a preocupar más por la forma y lo voy a dejar de lado el fondo. No, va a ser por igual de la obra literaria. Me preocupo cómo está escrito y qué es lo que está escrito dentro del mensaje. ¿Ok? O sea, forma y fondo, forma y fondo. Por eso aquí hay una gran armonía. Te vas a dar cuenta que te van a contar una gran historia, pero va a estar escrito en verso, con métrica, y no van a descuidar utilizar las figuras literarias y todo ello. O sea, se van a preocupar por los dos bandos, por la forma y por el fondo. Otra característica muy importante es que siempre se van a presentar hechos de muerte, sean hechos trágicos, hechos que de repente va a desencadenarse en la muerte. A esta característica lo vamos a llamar que hay fatalista o fatalismo, ¿no? O sea, lamentablemente se van a presentar hechos fuertes, ¿no? Por ejemplo, te voy a presentar una representación pictórica donde vemos aquí una mujer. ¿Qué tiene en la mano esta mujer? Si te das cuenta, tiene un cuchillo, ¿no? Y esta mujer que tiene un cuchillo parece que está influenciada por el hombre que está atrás y le está diciendo, oye, mira, haz esto, ¿no? Y si te das cuenta, en la parte de trasfondo hay otro hombre, parece ya más mayor, y este hombre está descansando. ¿Alguien puede identificar qué obra literaria representa esto? De repente alguien que ya ha tenido conocimiento previo de lo que se acaba de decir. Ya, no te preocupes. Esta obra literaria, que también pertenece al clasicismo porque es de un griego, se llama La Orestiada, donde una señora llamada Clitemnestra va a matar al tal Agamenón, ¿no? Influenciado por su amante Egisto. O sea, la va a matar al rey Agamenón.
Tales como estos hechos se van a ver bastante frecuentes, asesinatos, muertes, ¿no? Por eso, una de las características del clasicismo es que es fatalista. Hay fatalismo. Otro, se va a concentrar en la búsqueda de la belleza y la perfección. Se están obsesionados, van a estar obsesionados con buscar la belleza, con buscar la perfección. ¿Y la belleza dónde lo vas a encontrar? En la desnudez. Por eso siempre vas a ver un poco de sexualidad, un poco de erotismo dentro de las pinturas y hasta de las mismas obras. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner, ¿cómo se le va a llamar esa característica donde se va a buscar la belleza y la perfección? Esteticismo. Viene de estética, ¿no? Esteticismo. ¿Ok? Y algo que también tenemos que entender es que el destino de nuestro héroe, el destino, camino de nuestros héroes, ya están escritos. El destino, camino de nuestros héroes ya están escritos. No pueden escapar a su destino. A esta característica le vamos a llamar predestinación. O sea, no va a poder escaparse de su destino, ya está marcado, ¿no? Vas a darte cuenta que un tal Edipo se cumple el destino del tal Edipo, ¿no? Termina pasando cosas que él no quiso que suceda y su padre tampoco, ¿no? Se va a terminar cumpliendo. Ya se había predestinado que Aquiles iba a morir en plena guerra, aunque muchas veces se pensó que no, pero al final Aquiles termina muriendo, ¿no? Aquiles termina encolerizado en esa guerra. Entonces, el destino ya está marcado por los dioses, el camino ya está marcado. Actualmente, de repente, usted puede decir, no, pero si yo hago mi propio destino. Eso es una creencia moderna, actual, pero antiguamente no se creía eso, pues, ¿no? Y eso lo va a absorber la religión católica, ¿no? Entonces, voy a retroalimentar de manera veloz para los que recién se han conectado. Hemos hablado del clasicismo, ese es el tema del día de hoy. Primer movimiento literario, es el primer movimiento que va a surgir en toda la literatura occidental y que va a abarcar dos culturas, Sofía y mía. ¿Cuáles son estas culturas que van a abarcar? Las culturas grecolatinas. Esas culturas grecolatinas, ¿cuáles van a ser? Grecia y Roma, griega y romana. No se vayan a olvidar. A estas culturas griegas y romanas también se le conoce como culturas clásicas. Esto te lo tienes que aprender sí o sí porque te vas a dar cuenta que no solamente eso va a abarcar en literatura, va a abarcar también en historia universal. Literatura clásica, culturas clásicas, Grecia y romana. Habíamos hablado de las características de cada uno de este movimiento literario. Una de ellas es el antropocentrismo, el hombre es el centro de todo. Otro es la armonía, hay un equilibrio entre la forma y el fondo de la obra literaria. Otra característica es que es fatalista, van a haber hechos trágicos, muertes se van a presentar, cosas horribles le van a pasar a nuestro personaje, va a haber un esteticismo, van a buscar la belleza y la perfección y los personajes ya están predestinados, hay la predestinación, ¿ok? Ahora nos vamos a ir a los periodos. Hay tres periodos en la cultura. Vamos primero con los griegos, ¿ok? Vamos primero con los griegos. Recuerda que clasicismo es griegos y romanos. Ahora nos vamos a enfocar solamente en los griegos, nada más que en los griegos, ¿ok? A ver, hay tres periodos en la literatura griega. Tenemos el periodo jónico o el periodo arcaico, es el primer periodo. Tenemos al periodo ático o al periodo clásico. Y también tenemos al periodo helenístico, ¿ok? Helénico, o también llamado periodo de la decadencia. Ya te imaginarás por qué se llamará periodo de la decadencia, ¿no? Porque en este periodo ya es casi la parte final de los griegos, ¿ok? Recuerda que primero surgieron los griegos y después surgieron los romanos. Y los romanos invaden a los griegos y absorben su cultura, ¿no? Pero ahora nos vamos a enfocar con los griegos. Los griegos son muy interesantes. Comenzamos con el periodo jónico, ¿ok? Comenzamos con el periodo jónico o arcaico, que está acá. Periodo jónico arcaico. Aquí van a sobresalir dos géneros, el género lírico y el género épico. A ver, una pregunta. Usted que ha observado ya sus diapositivas anteriores y ha venido repasando lo que es el género épico y el género lírico. A ver, en el género lírico, ¿qué tipo de obras encontramos en el género lírico? ¿Alguien que se recuerda? ¿Qué tipo de obras encontramos en el género lírico? El madrigal, profe.
Oda. Es una especie, ¿no? Pero me refiero a qué tipo, la oda, el madrigal, claro, pero ¿qué tipo de obras son? ¿Son qué? ¿Son obras de teatro? ¿Son cuentos? ¿Son poesía? ¿Son qué? Son poesía, profe. Son poesía, ¿no? Recuerda que todas las poesías encontramos dentro del género lírico. En cambio, en el género épico, ¿ok? En el género épico encontramos, nos va a relatar la historia de un héroe, ¿no? En cambio, en el género lírico te contaba una historia, ¿no? El autor, ¿qué te expresaba en el género lírico? Emociones, sentimientos. Recuerda que el género lírico era subjetivo. En cambio, el género épico no era subjetivo, el género épico era objetivo, por eso te contaba una historia, un relato, pero estaba escrito en verso, al igual que el género lírico. Recordando la clase que hicimos de géneros literarios, ¿no? A ver, aquí en el género lírico, o sea, en la poesía, vamos a encontrar a dos autores. Vamos a encontrar a Safo de Lesbos, es esta mujer que está aquí, y vamos a encontrar a Píndaro, ¿ok? Son estos dos escritores que van a corresponder al género lírico. A ver, en Safo de Lesbos, ¿ok? El nombre era Safo, ¿ok? El nombre era Safo, y el lugar, la isla donde ella escribía sus poesías era Lesbos, por eso se llama Safo de Lesbos. Y la temática de este tipo de obras que va a hacer Safo era una poesía con temática erótica, con temática sexual, ¿ok? También tenía que ver mucho el amor, pero era un amor sexual, ¿no? Las poesías de esta mujer eran un amor sexual. Por eso mucho de esto de amor sexual también era entre mujeres, o sea, dedicaba sus poesías a mujeres, ¿ok? Safo de Lesbos apreciaba la belleza femenina a pesar de ser mujer, ¿no? Y por eso de aquí proviene el nombre o la palabra de lesbianismo o lesbiana, ¿no? De Safo de Lesbos, de la isla de Lesbos, ¿no? Correspondiente a que ella tocaba esta temática sexual, ¿no? Y esta mujer se le llamó la décima musa, ¿ok? A esta mujer se le llamó la décima musa, ¿ok? Fue autora de dos importantes poemarios, de himnos y epitalamios. Esto le escribió esta mujer, himnos y epitalamios, ¿ok? Tenemos a otro poeta, es Píndaro, pero este poeta, en vez de enfocarse en la parte amorosa, sexual, hacía poemas en honor a la tierra, en honor al cultivo, en honor a la agricultura, ¿ok? Píndaro escribió epinicios, en total 44 epinicios, que se llamaban 44 poemas o 44 cantos agrícolas, ¿ok? Epinicios, ¿ok? Esos dos son personajes poetas, ¿no? Que perteneciente al género lírico, ¿ok? Tenemos a Hesíodo y a Homero. Estos dos ya no van a ser poetas líricos, sino van a ser épicos, van a pertenecer al género épico, ¿ok? Tenemos a Hesíodo, que escribió un libro, Hesíodo escribió un libro que se llamó La Teogonía, ¿ok? Escribió un libro que se llamó La Teogonía. En este libro, escúchame, este libro va a ser muy importante porque este libro se va a, vamos a ver, okay, vamos a ver bastante sobre historias de los dioses, vamos a conocer a los dioses, las divinidades, vamos a ver cómo se originó el mundo, el universo, según la visión de estos dioses del Olimpo, ¿no? De estos dioses griegos. Vamos a ver toda la historia de los dioses, de Cronos, de Hera, va a ser el mito de la Vía Láctea, muchas cosas que tienen que ver con los dioses. Por eso se llama teogonía. Recuerda que teo, ¿qué significa? Este vocablo teo, ¿qué significa? Dios, ¿sí o no? El vocablo teo significa Dios. O sea, en el libro de Hesíodo, la teogonía, vamos a encontrar esos conceptos, ¿no? Donde la creación del universo, el origen de muchos dioses, cómo nació Afrodita, cómo nació Atenea, toda esta cuestión de los dioses va a estar dentro de teogonía, ¿ok? Y ahí nos vamos a otro escritor, que también es muy importante. Bueno, no es escritor, ese sí no es escritor. ¿Por qué Homero no es escritor? Porque Homero no escribió.
o al menos lo que se ha estudiado, lo que se cree que Homero nunca escribió nada. Todo fue ¿qué? Todo estaba en la mente. Dice que él era un poeta antiguo, era un rapsoda, o sea que se encargaba de contar, ¿no? De manera poética, de cantarlo. Lo cantaba, ¿no? Homero era un poeta de la antigüedad. Y se le atribuye a Homero la creación de dos grandes epopeyas, que es la Ilíada y la Odisea. Aparte también se le incluye otras obras más. Que también es el lugar exacto de donde nació, tampoco se sabe. Se cree que hay 6 lugares que se están disputando el origen el lugar de su procedencia, ¿no? De dónde había nacido. Pero como te repito, no se sabe exactitud en dónde. Supuestamente, también se dice que supuestamente Homero era ciego, ¿ok? Por eso de ahí proviene su supuesto nombre, ¿no? Que es Melesígenes. Se cree que el verdadero nombre de Homero, el gran poeta, el gran autor Homero, su verdadero nombre era Melesígenes, ¿no? Pero algunos también estudian, algunos estudiosos afirman que Homero al final nunca existió. No es un mito la creación de Homero. Y Homero no creó la Ilíada y la Odisea. Todas estas cosas que te estoy diciendo, cuál es su verdadero nombre, si Homero creó o no creó la Ilíada y la Odisea, si Homero nació en este lugar o nació en el otro lugar, si Homero era ciego o no era ciego, si Homero existió o no existió, toda esta cuestión se le va a conocer como la cuestión homérica, ¿ok? O sea, todo este tema, si se existió o no existió, si lo escribió o no lo escribió, se le va a conocer como la cuestión homérica, ¿está bien? A todo este estudio que se le está haciendo, ¿ok? Por ejemplo, para la Villarreal, para la UNI, para la San Marcos, sí existió, ¿no? Hay algunas universidades que no lo toman a Homero como el autor de estas grandes epopeyas, pero para la Villarreal, la San Marcos sí, ¿no? Ya, ahora vamos con la obra, una de las obras más importantes de Homero, que es la Ilíada. Pregunta, la Ilíada, ¿a qué género creen que pertenezca de los géneros literarios que hemos estudiado? Género épico, profe. Muy bien, doctor. Acabamos de mencionar que Homero está dentro del género épico, por lo tanto su obra debe pertenecer al género épico. ¿Qué especie será? A ver, ¿recuerdan cuáles eran las especies del género épico? Sí, profe. ¿Cuál era, Brian? Epopeya, cantar de gesta y poema épico. Ya, ¿y cuál crees que sea la Ilíada? Epopeya, profe. La epopeya. La epopeya porque está ambientada en la Edad Antigua, personajes griegos y romanos, va a relatar la historia de un héroe influenciado por los dioses, ¿ok? Va a ser epopeya. A ver, mira, la Ilíada va a tratar sobre una guerra, pero no va a tratar sobre toda la guerra, va a tratar sobre los 51 últimos días de la guerra entre Troya y Grecia. O sea, va a tratar sobre los 51 últimos días de la guerra entre Troya y Grecia. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el tema principal? ¿Alguno de ustedes, por conocimiento previo, sabe por si acaso cuál es el tema principal? Muy bien, Susana. El tema principal, o sea, de lo que va a tratar, lo que va a girar toda la trama, va a ser la cólera, o la ira, puedes encontrar en otro lugar, creo que es lo mismo, ¿no? La cólera, la ira, ¿de quién? ¿Quién es nuestro personaje principal? Un semidios, Aquiles. La cólera de Aquiles y los hechos que esto va a desencadenar, ¿no? O sea, debido a la cólera de Aquiles se va a desencadenar muchos hechos, ¿no? Que lo vamos a ver en un momento, que lo vamos a llevar en un momento. Antecedente. Normalmente los antecedentes se llaman a cosas que nosotros ya tenemos que saber, pero que no están en la historia, están en un mito o pueden estar en otro libro. En este caso está en un mito, ¿ok? Cosas que tenemos que saber que están en un mito, que para que entiendas por qué se estudió la guerra y por qué se están enfrentando los griegos con los troyanos, ¿ok? El antecedente es el mito de la manzana de la discordia, ¿ok? Es un antecedente que te lo voy a comentar a grosso modo porque tampoco es, no tiene mucha importancia también, pero para entender el relato, ¿no? Pero no te van a preguntar de este mito.
A ver, recuerda, es un mito, ¿no? Recuerda, es un mito. Supuestamente en el Olimpo se iba a casar un mortal con una diosa menor, con una ninfa. Se iba a casar el mortal Peleo con la diosa Tectis. Estos dos cónyuges, las personas que el mortal y la diosa que se iba a casar, eran los padres de Aquiles. O sea, cuando obviamente Aquiles, y por eso va a ser semidios, ¿no? Pero resulta que en esta boda fueron invitados todos los dioses, pero la única diosa que no fue invitada fue la diosa de la discordia. ¿Qué es discordia? Pelea, disputa, pleito. ¿Por qué no la invitaron? Por eso mismo, ¿no? Imagínate, vamos a invitar a la diosa de la discordia, ¿para qué? Para que los novios se divorcien ahí mismo, en su propia boda. Pues no, ¿no? Por eso ni un dios la invitó, ¿no? Entonces llega el momento en el cual todos los dioses van, la diosa Eris se entera que ella fue la única que no había sido invitada, agarra una de las manzanas del huerto de la diosa Hera, no era cualquier manzana, era una manzana dorada, tira de la pista de baile y en esa manzana decía una palabra, o decía una frase, ¿no? Bueno, en griego decía callisti. ¿Y qué significa callisti? Callisti significaba para la más hermosa. Y bueno, tres diosas se creían las más hermosas, empezaron a pelear por la manzana, la pelea llegó a mayor, se generó discordia, se generó disputa, y entonces las tres diosas no estaban en paz hasta que decidan quién era la más hermosa y de quién pertenecía esa manzana. Así que con el dios Hermes, por mandato de Zeus, se van a la tierra de los mortales, y se encuentran con Paris, que Paris estaba ahí paseando ovejas en el campo, ¿no? En eso Paris tiene que escoger que para él quién es la más hermosa. Cada una de las diosas le ofrece algo, ¿no? Hera le dice, si tú me eliges a mí, yo te voy a dar poder, vas a ser rey de todo. Atenea le dice, si tú me escoges a mí, yo te voy a dar inteligencia, vas a ser el hombre más inteligente del mundo. Y Afrodita le dice, oye, si tú me escoges a mí, yo te voy a dar el amor de la mujer más hermosa del mundo. Eh, Paris tiene que tomar una elección. Si tú tuvieras que tomar una elección, no sé cuál la tomarías, cuál tomarías tú. En este caso, Paris tiene que tomar una elección y Paris estaba, claro, cada una de las diosas le estaba sobornando. Al final, Paris escoge a Afrodita. Ya, yo escojo a Afrodita, para mí es la diosa más hermosa, ¿no? Entonces, las otras dos, Hera y Atenea, que no fueron escogidas, como que ya fuiste paria, no vamos a vengar. Y te vas a dar cuenta dónde van a quedar estas diosas en la obra que voy a hablarle en este momento. Afrodita se queda con Paris y le muestra, ¿no? a esta mujer. ¿Y quién era esta mujer? Esta mujer era Helena, Helena de Troya, ¿no? Helena en sí, porque Helena de Grecia era de Esparta. Entonces le dice, oye Paris, me olvidé decirte que esta mujer ya está comprometida, pero no te preocupes, Cupido es mi pata, es mi brother Cupido, y cuando tú vayas a Esparta, Cupido le va a lanzar una flecha en el corazón, te va a mirar y se va a enamorar de ti. Eso es lo que pasa. Paris se va a Esparta, donde estaba Helena. Helena ya estaba comprometida, se va a casar con Menelau, el rey de Esparta, y Paris la termina raptando. Rapta Helena, obviamente Helena también fue todo a voluntad, no fue todo a la violencia, fue todo por voluntad. Y Menelao le pide a su hermano Agamenón que le declare la guerra a Troya, ya que Paris era troyano. O sea, debido a esto, se va a generar, debido a que Paris rapta a Helena, se va a generar una guerra, ¿no? Se va a generar una guerra y esta guerra va a ser la guerra que va a estar ambientada en nuestra obra que la vamos a hablar en este momento, la Ilíada. ¿Qué guerra es? La guerra entre Troya y los griegos, ¿ok? Antes de hablarte, ahora sí, todo eso es un antecedente para que entiendas por qué los griegos y los troyanos se pelearon y por qué también dentro de la guerra va a haber un bando de dioses. Unos dioses que van a apoyar a los griegos y otros dioses que van a apoyar a los troyanos, ¿no? Te vas a dar cuenta por qué también. Y tiene que ver mucho con esta disputa entre Paris y el soborno que le hicieron las diosas, ¿no? A ver, hasta aquí, antes de continuar con la historia de la Ilíada, ahora sí te voy a hablar netamente de la Ilíada. ¿Alguna pregunta, algo que no quedó claro? Con toda confianza escribe en el chat o dime por audio si quieres que te vuelva a explicar algo que de repente no te quedó muy claro. Vamos, hijo, para eso me estás pagando 500 soles mensuales, para que me digas todas tus dudas. A ver, dime. ¿Alguien por ahí? Con toda la confianza mía, Sofía, algo que no haya quedado claro. Susana, algo que no haya quedado claro. Diego. Ok, muchachos, el silencio ha hablado. Entonces,
casando. Se estaban en el mito, se estaban casando los padres de Aquiles. Ellos, que era Tectis y Peleo. Como te digo, el mito al fin y al cabo no venía en el examen, pero ya te lo comento. Tectis y Peleo se estaban casando, ¿no? Y la que no le emitieron fueron a la diosa de la discordia y ella fue que creó todo este problema para que puedan escoger la diosa más hermosa, ¿no? Ok, entonces, ahora sí nos vamos con la Ilíada. La Ilíada, como dice acá, trata sobre los 51 últimos días de la guerra. Por cierto, ¿cuánto duró la guerra? Susana, ¿tú te acuerdas cuánto tiempo en realidad duró la guerra? No duró 51 días. ¿Cuánto tiempo duró la guerra? La guerra duró 10 años, muchachos. Muy bien, mía. La guerra duró 10 años. Y en el 10º año de los 51 últimos días se va a ambientar la Ilíada. ¿Ok? Se va a ambientar la Ilíada. Ok, vamos con la estructura. ¿Cuál es la estructura? Primero, va a estar dividido en cantos. ¿En cuántos cantos en total? Va a estar dividido en 24 cantos. ¿Ok? Va a tener versos. ¿Cuántos versos? ¿Te acuerdas cuando vimos la poesía, el género lírico? ¿Te acuerdas que el verso era una línea era un verso, o sea, era una línea el verso? Ya, entonces, ¿cuántas líneas va a tener? ¿Cuántos versos va a tener? Va a tener un total de 15.693 versos, o sea, más de 15.000. ¿Y va a estar escrito en qué tipo de estrofa va a estar? Hexámetros. ¿Qué significa hexámetro? Que va a tener cada verso 6 sílabas, ¿ok? Cada verso tiene 6 sílabas. ¿Ok? O sea, tú le vas a dar cuenta que si tú hagas cuentas de cada línea, ¿cuántas sílabas tiene? 6 sílabas, ¿ok? Ahí ya entra también la dialefa, sinalefa, pero bueno, no tiene mucha importancia en este momento, ¿ok? Ahora, vamos con los personajes. Van a haber personajes mortales y también dioses. Uno por el bando de los griegos y el otro por el bando de los troyanos. ¿Ok? A ver, vamos por el bando de los griegos. ¿Quiénes estaban? A ver, ¿quién era el máximo héroe? Vamos con los reyes primero. Tenemos el rey Agamenón, ¿ok? Que era el que tenía más territorio en Grecia, ¿ok? El rey Agamenón. Tenemos el rey Menelao, que era el hermano de Agamenón, el que se había casado con Helena. Tenemos a Aquiles, vamos con los héroes. Tenemos a Aquiles, tenemos a Ulises. ¿Alguien se acuerda con qué otro nombre se le conoce a Ulises? Porque a Ulises, muy bien, Susana, muy bien, mía. A Ulises también se le conoce con el nombre de Odiseo, ¿no? Sí, doctor, esto ya es Jesús, esto ya es de la obra de la Ilíada ya. O sea, estoy hablando de los personajes que ya van a entrar dentro de la Ilíada, ¿ok? Tenemos a Ulises, tenemos a Odiseo. Ulises Odiseo es el mismo, ¿eh? Ulises Odiseo es el mismo. Y vamos a ver con la otra obra. Tenemos aquí más, tenemos al mejor amigo de Aquiles, a Patroclo. Tenemos al segundo héroe después de Aquiles. Tenemos a Ajax, como el equipo de fútbol de Holanda. Ajax. Tenemos a Néstor. ¿Ok? Y ahora nos vamos por el bando de los troyanos. En Troya vamos a tener al rey. ¿Quién es el rey? El rey Príamo. El rey Príamo. ¿Qué más teníamos? Teníamos a los hijos. Uno, este muchacho, ¿no? Que eligió, ¿no? Que tuvo que elegir a Afrodita. ¿Quién era este muchacho que te dije que lo sobornaron, que tuvo que elegir a Afrodita en el mito de la manzana? Paris, ¿no? O sea, Paris. Tenemos al príncipe Héctor, que es el hermano de Paris. Tenemos al príncipe Héctor. Tenemos a Eneas. Es muy importante este personaje. No tanto aquí, no tanto en esta obra, pero va a ser importante en la literatura romana cuando lleguemos, ¿no? A Eneas, no te olvides de Eneas. También tenemos a Crises, que va a ser vamos a poner acá, sacerdote, ¿ok? Sacerdote de Apolo. Va a ser un sacerdote de Apolo. También tenemos a Criseida, que va a ser la hija de Crises, la sacerdotisa, ¿ok? Y vamos a tener a Briseida. Mira, no te vayas a confundir, hay dos nombres. Una es Criseida y otra es Briseida. Criseida, por obvias razones, va a ser la hija de Crises, del sacerdote.
Y Briseida va a ser otra mujer. ¿Ok? Ya, ahora, es importante que noten la diferencia. Es importante que noten la diferencia. Pero las dos son mujeres, ¿no, profe? Sí, las dos son mujeres. Tenemos a los dioses. Pregunta, ¿qué diosas, te voy a poner diosas, crees que van a estar a favor de los griegos? Por sentido común, si te conté el mito de la manzana de la discordia, ¿qué diosas crees que se querían vengar de los troyanos, especialmente de París? Las que París no escogió, ¿no? París escogió a Afrodita. ¿Qué diosas no escogió París? La de la sabiduría, Atenea, y la otra, ¿no? Hera. Obviamente, ¿no? Estas dos se iban a vengar. Chicos,